Bueno, ahí están. ¿Estamos? Sí. Bueno, Sí, la sí. clase de hoy vamos a hablar un poquito con Romy y con Lu de sibilancias recurrentes. El enfoque que le vamos a dar es un poco de la pediatría ambulatoria. La próxima. No me cambia la diapo. A ver. ¿Ahí lo vieron el cambio? Sí. Ahí sí. ¿No? Ahí vuelve. Ahí está. Bueno, ahí está. Bien, bueno, como objetivos, en primer lugar, lo que nos planteamos es poder caracterizar los distintos fenotipos de los pacientes, los lactantes en realidad, que se presentan con sibilancias recurrentes. Después, bueno, de ellos, ver, o sea, teniendo en cuenta que todos los pacientes en realidad no son iguales, definir cuáles van a tener más chance o más probabilidad de progresar a una enfermedad asmática. Cuáles se verían beneficiados por la administración de un tratamiento preventivo, si todos responden o no responden del mismo modo al tratamiento preventivo, cuándo comenzar con el mismo. Bueno, también un poco de evidencia que existe del tratamiento controlador y cuándo es indicado hacer una consulta o derivar con un especialista en neumonología. Me apareció algo. Un cuadrado azul. ¿Es de ustedes? No veo la diapo que sigue. Jimé, aguanta un cachitito que... Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahí se me fue la pantalla. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? Ah, bueno. Bueno, esperamos a ver ahí qué pasa. Bárbaro. Es la pantalla entonces. Ah, bueno, tienen que poner compartir pantalla de nuevo. ¿Qué es eso? Se dejó de compartir. ¿Ahí se Sí, ve? solo tengo acá el power. Así que por las dudas, sí, cuando quieran, si no cambiamos. Ya se está... Sí. ¿Ya se ve? Sí, ahora se ve bien en los objetivos. A ver, ahí está. Bueno, ¿qué es lo que nos importa en realidad de las sibilancias recurrentes que tienen una elevada incidencia? De esa elevada incidencia, la gran mayoría en realidad se va a poder consultar y tratar y diagnosticar en un consultorio de atención primaria. La mayoría no van a requerir internación, sin embargo, va a haber algunas que sí van a tener requerimiento de oxígeno, necesitar internación en una sala de internación, ya sea de cuidados intermedios o de cuidados intensivos. Es de difícil control, entonces como principal objetivo en estos pacientes lo que tenemos que tener presentes es que tenemos que lograr un buen control de los síntomas para poder mantener la calidad de vida del lactante. Próxima. A ver, ahora sí sale la otra diapo. Bien, entonces como decíamos, de estos lactantes, del total en realidad de los lactantes, un tercio
van a presentar sibilancias y de ellos un 20% van a ser sibilancias recurrentes. Pero lo que hay que tener en cuenta y presente también es que estos sibilantes recurrentes son un grupo heterogéneo de pacientes que van a tener factores de riesgo distintos, desencadenantes distintos, pronósticos diferentes, entonces ahí es cuando se plantea el problema de ver cuáles van a responder a cierto tratamiento, cuáles no tendrían tantas chances de responder y cuáles van a ser los que van a evolucionar a asma. Bien. Entonces, lo que lo caracteriza a estos niños pequeños van a ser que al tener un calibre de la vía aérea mucho más chico, con mayor producción de moco y también una dificultad para poder expulsarlo, sumado a mayor reactividad que puedan llegar a tener a distintos estímulos, ya sea infecciosos o no infecciosos, van a hacer que por eso tengan estas obstrucciones bronquiales frecuentes que se van a manifestar, bueno, por dificultad respiratoria, sibilancias y tos. La próxima. Bien. Entonces hubo diferentes estudios que fueron mostrando diferentes perfiles de las enfermedades obstructivas. Entonces, como dije, bueno, se fueron generando distintas denominaciones para ver las características que tenían y para poder predecir o no si iban a persistir esos síntomas hasta llegar al asma en un futuro. Bueno, se hizo un estudio, el estudio Tucson en 1980, que se siguió hasta el 2002. Es un estudio longitudinal que incluía a 1.246 pacientes desde que nacieron y también a sus familiares, en la que se estudiaron distintos factores de riesgo y, bueno, su seguimiento en el tiempo para ver para poder caracterizar, digamos, esas exacerbaciones, esas sibilancias recurrentes que tenía. Entonces se pudo definir una clasificación en que las dividía en las que iban a ser precoces y transitorias y aquellas que iban a persistir más allá de los 6 años. Entonces esas persistentes, también según los desencadenantes que tenían, las dividían en no atópicas y atópicas. Que bueno, las atópicas en realidad tenían la mayor chance de progresar a asma. A ver la próxima. Bien, entonces acá es un poco la diferencia entre ellas, las más frecuentes, que son las precoces transitorias. Esos pacientes nacen con una función pulmonar disminuida, en general no tienen hiperrespuesta bronquial, sí tienen como antecedentes, como factores de riesgo, el tabaquismo, ya sea prenatal o postnatal, bueno, que predomina en varones, y es la que más frecuentemente está asociada a infecciones virales. Empiezan en general antes del primer año, durante el primer año de vida, y son las que suelen desaparecer alrededor de los 3 o 5 años. Después, bueno, las persistentes atópicas tienen una función pulmonar normal, pueden tener una hiperreactividad bronquial que disminuye con la edad. También estas aparecen en el primer año de vida y pueden llegar a desaparecer un poco más allá de los 6 años. Y las persistentes atópicas que evolucionan a asma, bueno, estas sí son las que aparecen tal vez más tardíamente y que no llegan a desaparecer, en realidad que persisten en forma de asma después de los 6 años. Bueno, bien. Y esto es importante también porque si bien estas clasificaciones tratan de dividir y caracterizar las sibilancias del paciente, hay que tener en cuenta que en el mismo paciente pueden solaparse y haber varias características, o sea, de varios tipos de sibilancias, de sibilantes en realidad. Y también incluso en el mismo paciente que tal vez arranque con un tipo y progrese en otra, entonces eso es como para tener en cuenta de que estos fenotipos no son estables, ni tampoco se pueden extrapolar totalmente a la vida real. Bien. Bueno, no, este es otro estudio donde se estudiaron 4.000 niños, donde se
se detectaron episodios de sibilancias y cuántos de ellos iban a progresar, y también, bueno, acá concluyen también que es difícil de dar un pronóstico y que el riesgo también de padecer asma se incrementa cuando los síntomas aparecen más tardíamente, o sea, después del año y medio, 2 años. Bien. La próxima. Bueno, a partir de estos estudios, lo que se genera es el índice predictivo de asma. Bueno, el índice predictivo de asma de Castro Rodríguez se publicó más o menos en el año 2000, también en base a la población que se evaluó en el estudio de Tucson. Y bueno, más tarde surgió el IPA modificado, que es el de Gilbert. Bueno, no voy a leer los criterios mayores y menores, pero sí ciertas cosas que tienen en cuenta en general los dos, que es si hay un diagnóstico de asma en alguno de los padres, si hay signos de dermatitis atópica, de rinitis alérgica, bueno, también la eosinofilia, que lo tienen en cuenta los dos, si hay sensibilización o no a aeroalérgenos. Entonces, con estas cosas que tienen en cuenta, un IPA positivo es cuando existe un criterio mayor o cuando hay 2 criterios menores. Entonces, es un índice predictivo de asma. Entonces, lo que nos serviría en realidad este índice sería para, de cierta forma, para predecir el pronóstico, pero el pronóstico con relaciones de qué posibilidad existe, si ese paciente va a evolucionar o no, va a evolucionar a asma, y también tal vez para tomar ciertas decisiones en cuanto al tratamiento. Entonces, esos pacientes que tienen un IPA positivo serían los que tengan mayor riesgo de atopía, porque en realidad lo que busca son todos signos de atopía y antecedentes de familiares atópicos o familiares asmáticos. Entonces, por eso no podemos usar este índice, tal vez no sirve para hacer diagnóstico, porque con las cosas que tiene en cuenta y en realidad para lo que fue hecho, no nos dice si no nos hace diagnóstico ni de asma ni de otra cosa, porque no fue creado para eso, digamos. Entonces, el IPA positivo tiene más riesgo de atopía, persisten los síntomas, bueno, más allá de los 6 años, y qué probabilidades que responden a un tratamiento con corticoide inhalado, que es lo que sería. Pero, a ver, próxima. Ahí, próxima. Bueno, tiene una utilidad clínica dudosa, porque en realidad es un índice que tiene una alta especificidad, pero tiene una baja sensibilidad para garantizar un riesgo de asma en edades posteriores, y lo que sí tiene es un valor predictivo negativo elevado. Entonces, esto quiere decir que si tenemos el IPA negativo, en realidad es como que ya nos saca de que este paciente tal vez pueda ser asmático, y tal vez sería para lo que más nos serviría a nosotros, más que nada para agarrar los negativos y decir, bueno, este tiene menos chance a que sea asmático, no tanto el positivo por esa elevada especificidad y esa baja sensibilidad. Es como que la utilización de estos índices predictivos en realidad está bastante discutida, donde unos autores sí defienden su uso y donde otros autores por estas cuestiones no lo tienen tan en cuenta. Ahora sí, la próxima. Bien, esto un poquito de en realidad lo que ya fuimos hablando, que si se inician después del primero o segundo año de vida sin otra causa que la justifique, y hay datos de atopía en los sibilantes recurrentes preescolares, es más probable que persista y que sea asmático. La atopía es un factor de riesgo para la persistencia de la sibilancia, sí, independientemente de la edad de presentación. Si se inicia en el primer año y el IPA es negativo, probablemente estamos ante un paciente con sibilancias que desaparecerán, y si los síntomas comienzan poco después de nacer, tenemos que, bueno, ahí un poco prestar más atención y ver en realidad si este paciente tiene alguna otra característica, si podemos hacer algún otro diagnóstico diferencial o recabar algún dato que nos haga pensar en otra cosa también. Hay que prestar atención en los pacientes chiquitos que empiezan con estos cuadros de sibilancia, dificultad respiratoria y demás. Y bueno, y esto también un poco para tener en cuenta de que en estos primeros años de vida,
bueno, acá lo asocian mucho, o sea, con los signos de atopía, con los antecedentes familiares, si empieza después del segundo año de vida, donde sí va a ser un paciente con una probable asma, pero bueno, tener en cuenta que o sea, los desencadenantes más frecuentes son las infecciones virales, y en cuáles yo pienso que va a remitir o no. Bueno, pero es un poco de lo que ya dije en realidad. Próxima. Bueno, nada, esto es un resumen de todo eso en realidad. ¿Qué cosas nos disminuyen la probabilidad de asma? Que son los que están ahí escritos, que en realidad lo que te dice es que si la ocultación es normal, si tiene tos aislada, seca, si no hay una respuesta al tratamiento con un broncodilatador, si sospecho otra cosa, y si aparecen solos durante catarros, pero no entre episodios, y los que aumentan la probabilidad son todos los que un poquito ya estuvimos hablando, que empeoran por la noche, que es un paciente que no le permite realizar actividad física, bueno, que puede haber periodos asintomáticos o con síntomas mínimos, antecedentes familiares, personales, que tenga buena respuesta al broncodilatador, y bueno, sibilancias constatadas por el médico y no mucho más. Bueno, esto es una cuestión en realidad de terminología, porque con todo esto se quiso definir y darle un término, cómo llamar a estos pacientes pequeños que tienen sibilancias recurrentes. Entonces lo que se propuso es usar el nombre de sibilancia en la edad preescolar, en lugar de asma, y no usar cualquier otro término como broncoespasmo, bueno, o cualquiera que se nos pueda ocurrir. Pero que bueno, si no tenemos en la cabeza otro diagnóstico, podemos hablar de asma si existen episodios recurrentes que fueron confirmados, constatados por el médico, o síntomas similares que pueden incluso desencadenarse por infecciones víricas, pero que mejoran con el tratamiento para el asma. Le podríamos llegar a decir así en pacientes tal vez más pequeños, pero que estamos seguros que probablemente van a evolucionar a una enfermedad asmática. Pero bueno, también un poco es en realidad no tratar de, o sea, no definirlo y tratar de ponerle un nombre a algo cuando nosotros, como dije al principio, en realidad nuestro objetivo es tratar de controlar esos síntomas y darle una buena calidad de vida al paciente. Así que tal vez enfocarse, o sea, sí nos vamos a enfocar a eso, pero bueno, después retrospectivamente vamos a poder definir y decir qué tipo de sibilancia recurrente tuvo nuestro paciente. Próxima. Bien, y acá un poco, bueno, lo que ya sabemos, qué tenemos que tener en cuenta, cómo tenemos que evaluar un paciente que concurre a la consulta con sibilancias en los primeros años de vida, siempre antecedentes personales, también antecedentes familiares, si estuvo expuesto o no a humo de tabaco, si hay o no síntomas acompañantes, cómo se presentó, qué desencadenante, si la madre asocia algún desencadenante, cuándo empezaron esas sibilancias, si coexisten o no coexisten en ese momento con infecciones virales o no, cuánto duran, si tienen periodos que está sin síntomas, si hay algún alérgeno que pueda asociar o que desencadene la crisis, si hay signos de atopía, de rinitis alérgica, respuesta a tratamientos que haya recibido. Con eso, bueno, hacer un examen físico, en realidad nos tenemos que centrar también en todo lo que es vía respiratoria, los signos de piel atópica, conjuntivitis, el estado nutricional, si vamos a pedir o no un examen complementario. Y bueno, y después también tener presente los diagnósticos diferenciales. Acá, bueno, después de esto, lo que siguen son 3 casitos clínicos, en realidad cortitos. La idea no es explayarnos mucho en eso, sino alguno que se ofrezca, que quiera hablar, que tenga ganas de preguntar alguna que otra cosa como para hacerlo un poco más entretenido y pensar a este paciente ante qué sibilante estamos, o qué pensamos, o qué es, qué no es. A ver si sigue eso. Sí.
Bueno, lo leo y después vemos quién quiere. Es un bebé de 30 días de vida que nació de término con peso adecuado, consulta por tos y taquipnea persistente. No sé si quieren escribir y yo lo voy diciendo y después medio que en la conclusión habla alguien, no sé. Como abro el chat por las dudas. Ay, bueno. Ahí está, a ver. Ah, bueno, sí, también pueden activar el micrófono, hablar. Sí, tiene tos, tiene mocos. Dice la mamá que ahora lo nota con más tos y mocos, pero que en general a los pocos días de vida también lo empezó a notar así. Pero bueno, es la primera vez que consulta. Fiebre tuvo, sí. Antecedentes de importancia, bueno, a eso un poco había que, está bueno, igual lo iban a preguntar, pero tuvo retraso en la eliminación de meconio, alteración o sea, de la ganancia de peso. El Proditec no lo retiró, todavía no lo fue a buscar. Sí, se fue de la maternidad y después lo empezó a notar así, pero nunca se estuvo tan mal como para consultar. Creo que podemos apretar una más para que pase. No la calefaccionan, no tienen. Y las cacas suelen ser como pastosas, amarillentas, con olor fuerte. Sí, fuma el padre y la madre había dejado. Antecedentes familiares bueno, tiene un hermano que falleció, pero de algo respiratorio, sí, que no sabe por qué. Fuma afuera, sí. Bien, bueno, a ver, podemos avanzar en las diapositivas, que nos va a ir apareciendo. Bien, ahí es lo que dijeron, pobre ganancia de peso. Bien, podemos seguir. Uno más. Ahí está, padres sanos. Uno más. O tal vez portadores. Uno más. Bien, bueno, es un paciente, atrás, no hay más. Es un paciente que claramente estamos pensando otra cosa, que si bien tiene este motivo de ingreso, ya preguntando un poco de cómo nació, cómo estuvo, qué antecedentes familiares tiene, no va a ser un sibilante recurrente, en realidad típico, no voy a estar pensando eso, sino que voy a estar pensando en pedirles exámenes complementarios para, en este caso, seguramente llegar al diagnóstico de una fibrosis quística. Bueno, ahora era eso nomás. Pasamos al segundo caso que nos lo va a contar Lu. Así que yo paso a silenciar mi micrófono y cualquier pregunta que tengan, después la veo si lo activo. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a ver el segundo caso clínico. Es un lactante de 6 meses que acude a urgencias por dificultad respiratoria progresiva de 2 días de evolución. ¿Qué les gustaría saber de este paciente? ¿Qué más preguntarían? Acá Nicandra pregunta si es un nene sano previamente. Estuvo internado en la NEO por una taquipnea transitoria, pero que resolvió solito. Tuvo 2 internaciones más, una por un cuadro respiratorio y otra por vómitos que nada, se dieron solitos, resolvió y se fue a su casa. Tuvo vómitos persistentes y después nada.
Agudo, bien agudo. La dificultad respiratoria fue bastante aguda. No es que vino con fiebre, tos. No, no tiene fiebre, no tiene tos. No, no hay nada. Ah, perdón, acá me preguntan las chicas qué estaba haciendo cuando empezó con el cuadro. Nada, la mamá dice que no estaba comiendo nada, que ya había comido hace rato. O sea, no se relaciona con la alimentación. No tiene epidemiología positiva en la casa. No, no fuman los padres. No tiene hermanos, es hijo único. No, está en seguimiento por gastroenterología y nutrición. Perdón, me preguntaron recién, yo pienso como que siguen acá. Me preguntaron si venía creciendo bien, y no, el nene está en seguimiento por nutrición y gastroenterología, por un retraso pondoestatural. Ahí se los pongo todos. Sí, es nacido de término. Sí, sí. Bueno, así que... Y ya a partir del mes, más o menos, un poquito antes también, que no aumenta bien de peso, y fíjate que tuvo 2 hospitalizaciones así bastante seguiditas de chiquito. No, no refiere la mamá, nada de eso. Se alimenta con la teta, sí. No, no tuvo fiebre y no notó cambios de coloración. Normales. Perdón, me preguntaron sobre las deposiciones y les digo que son normales. No tiene nada de característico la deposición del niño. En las internaciones previas aisló algo, algún bichito o algo, eso que dice broncoespasmo. No aisló nada de epidemiología virológica, nada. Si quieren pasamos al examen físico, cómo se encontraba el paciente, afebril, taquicárdico, taquipneico, con tiraje subcostal intercostal moderado, con adecuada saturación de oxígeno, tiene una hipoventilación en el hemitórax izquierdo, sin mejoría tras la prueba de beta-agonista, o sea, se le administra un beta-adrenérgico y no mejora. Y en el abdomen está blando depresible, no está distendido, con disminución de ruidos intestinales. Le hacemos, ¿qué le pedirían? Una placa, muy bien. Esta es la placa. ¿6 meses? No. ¿Qué piensan con esa clínica del paciente? Sí, acá dicen una hernia diafragmática. Sí. Ese es el diagnóstico del paciente. ¿Sí? Pero vieron que al principio puede confundir. Era un nene que ya había tenido 2 hospitalizaciones por un cuadro respiratorio, de dificultad respiratoria, y no había aislado nada, no había tenido fiebre, y después fue un cuadro de vómitos, de un nene que no aumentaba de peso. Entonces, se los ponemos para que también sea un diagnóstico diferencial o una sospecha diagnóstica de un paciente. Este justo es un caso particular, fui media mala, tiene 6 meses, pero no tendría que pasar tanto tiempo para sospechar algo así, ¿sí? Así que no, ese era el casito. Ahora pasamos al otro caso. Bueno, ¿cómo andan? Soy Romy. Este paciente es un varón que tiene 2 años y desde hace 5 días está con un cuadro clínico de dificultad respiratoria, tos, rinorrea acuosa y se añade fiebre después de 24 horas de evolución de este cuadro. Entonces la mamá viene a la consulta. ¿Qué le preguntarían? ¿Qué les gustaría saber de este paciente? Me van diciendo. Bueno, en realidad dice la mamá, sí es un nene previamente sano,
pero la mamá nos cuenta que es un nene que siempre se vive enfermando, que consulta en repetidas oportunidades por cuadros similares, un nene que tiene episodios similares durante el año varios, digamos. No todos, no. Ah, perdón, cierto. Acá Nicandra nos pregunta si todos los cuadros eran similares, que iniciaban con tos, rinorrea, y después se añadía la dificultad respiratoria, pero no, todos no eran así. La mamá nos contaba que en algunas oportunidades le habían diagnosticado episodios de neumonía y otras veces no, con tratamiento antibiótico en algunas ocasiones, otras no, pero en general como siempre tratado como una CBO, digamos. No refiere la mamá. Sí, viene creciendo bien. Acá preguntan si tuvo alguna internación previa en UTI o en alguna otra sala, y no. La mayoría, en todos los cuadros, fueron tratados de manera ambulatoria sin requerir internación. Acá preguntan también si hay síntomas intercrisis, y dice la mamá que sí, que le suele pasar, que se agita, que tiene tos. Sí. ¿Algo más que les gustaría saber? Sí, de término. No, ningún antecedente de importancia. ¿No tiene antecedentes familiares de importancia? No, tampoco. La mamá no recordaba bien, pero desde hace unos meses. El primer episodio fue alrededor de hace 6 meses, más o menos, un poco más. Sí, dice la mamá que sí, que fue medio súbito. Claro. Bueno, ahí está la pregunta. Sí, acá preguntan si mientras estaba jugando o si estaba comiendo, y ahí inicié los síntomas. Y la mamá, con cierta dificultad, recuerda que sí, que no le había dado importancia porque en ese momento el nene, digamos, resolvió el atragantamiento de manera espontánea y no consultó. Así que, se pasa la siguiente. No tenía otro tipo de antecedentes ni nada, y en el examen físico encontramos que tiene sibilancias bilaterales con disminución del murmullo vesicular a nivel del tercio inferior del hemitórax derecho, y en el resto de la exploración no hay datos anormales. Nosotros sí, le pedimos una RX, y bueno, nada, en proyección posterior anterior se ve un ligero desplazamiento hacia la derecha con la presencia de una radiopacidad en el lóbulo medio y con signo de la silueta. En principio podemos sospechar que tiene una neumonía, se inicia el tratamiento, y bueno, lo importante de este caso es preguntar esto que nos preguntaba acá Nica, es evaluar desde cuándo está con los síntomas y si hay un episodio súbito que haya desencadenado la primer crisis, y bueno, en este caso la idea era evaluar eso, era recordar siempre preguntar eso también ante un niño que no mejora con el tratamiento. Este nene, no sé si alguno lo preguntó en el grupo, pero este nene ya estaba en tratamiento con budesonide, con mal control de los síntomas, y la madre en la anamnesis revela que sí, que el primer episodio había sido luego un atragantamiento que había cedido y no le había dado importancia en la anamnesis. Sumando estos datos, más la presencia de la hipoventilación y realizando una RX de tórax en expiración, que revela el atrapamiento aéreo, podemos arribar al diagnóstico de aspiración de cuerpo extraño. Ese es otro caso que por ahí podemos llegar a tener con cierta frecuencia en la consulta ambulatoria, y no olvidarnos de ese detalle. Para eso pusimos este caso también. Bueno, acá pusimos un cuadrito de diagnóstico diferencial que habla del diagnóstico de asma poco probable y el diagnóstico alternativo. Bueno, lo vamos a leer todo porque es bastante... bueno, habla de predominio de tos y congestión nasal en menos de 10 días,
el diagnóstico alternativo serían infecciones víricas recurrentes del tracto respiratorio. Si tiene tos y sibilancia desde el nacimiento, pensar en un quiste broncogénico, en anillos vasculares, en otra anomalía cardíaca o respiratoria, ¿sí? Está en el enfisema lobar. Hay muchas patologías que se dan de origen, desde el nacimiento, de origen embrionario. Si es prematuro y tiene ventilación y estuvo ventilado en la neo, una displasia broncopulmonar, hay que pensar como diagnóstico alternativo. Si tiene estridor o disfonía, una laringomalacia, traqueomalacia, disfunción de cuerdas vocales o croup. Si tiene una historia de tos al comer, vómitos, infecciones recurrentes pulmonares, o sea, neumonías a repetición y poco respuesta a ese tratamiento, pensar en un reflujo gastroesofágico. Si tiene retraso del crecimiento, diarrea, tos productiva, pensar en una fibrosis quística. Si tiene síntomas tras un episodio de ahogamiento, como vimos el caso recién, pensar en una aspiración de cuerpo extraño. Si tiene esputo purulento, pensar en una bronquiectasia. Si tiene crepitantes finos o hiperinsuflación, una bronquitis obliterante. Y si tiene infecciones bacterianas recurrentes con mal progreso ponderar, pensar en una inmunodeficiencia. Y si tiene una otitis media, neumonías a repetición, una disinesia ciliar o la tos lactoferrina. Y después, obviamente, si tiene tos paroxística con vómitos, una respiración ruidosa, tos, fiebre, y no responde al tratamiento normal o convencional, pensar en una tuberculosis que es muy prevalente en nuestro medio y a veces no la pensamos mucho. Si tiene tos durante el día, pero no es tos nocturna, pensar en una tos psicógena. Bueno, sería lo último a descartar, ¿no? Después tenemos acá un algoritmo que ahora al lactante preescolar con tos persistente, sibilancias, disnea y respiración ruidosa. Si es el primer episodio, sí valorar y pensar que puede ser una bronquiolitis. Si no es el primer episodio, ver si son sibilancias o realmente puede llegar a ser asma, hacer una historia detallada, una historia clínica, un examen físico minucioso, y acá donde tenemos que ver el diagnóstico diferencial de esa sibilancia, ¿sí? Las que vimos en el cuadro. Si nada de eso es compatible, hay que investigar otras causas y remitir al especialista. Si es posible o si hay una posibilidad o hay una comorbilidad, hay que hacer exámenes complementarios que ameriten a lo que estamos sospechando, ¿no? Si es una fibrosis quística, obviamente vamos a hacer algunos estudios, desde el sudor y todo eso. Si es una TBC, si sospechamos una TBC, lavados bronquiolares, lo que sea. Es lo que, según lo que estamos nosotros, nuestra hipótesis diagnóstica que estamos sospechando. Y si realmente es probable que sea un asma, hay que tratar el episodio agudo, hay que educar al paciente y a los padres y tomar medidas preventivas, ¿no? Que sería lo más importante. Y hay que ver si está indicado o no un tratamiento controlador. Si no tiene indicación el paciente, obviamente tener una vigilancia de este paciente. Y si sí, hay que iniciar un tratamiento farmacológico y ver esta respuesta al tratamiento farmacológico. Y como dijimos, las medidas preventivas va a ser lo más importante, y que nosotros como pediatras en el consultorio es lo que tenemos que hacer hincapié con la familia, que es obviamente recomendar la lactancia materna, que es lo que le va a dar el factor protector para evitar las infecciones virales y sí los síntomas tempranos de asma. Obviamente también hay que promover un ambiente, evitar la contaminación ambiental, tanto del tabaquismo familiar y principalmente el tabaquismo materno. Obviamente aumenta el riesgo mucho más si la madre fuma en el embarazo y obviamente luego de él. Obviamente mantener un ambiente ventilado, limpio, para reducir la humedad, evitar los ácaros y cualquier alergeno que pueda ser nocivo para el bebé. Esto es bien del sobrepeso y la obesidad, es más para el asma, pero bueno, en las bronquiolitis sería la desnutrición, ¿sí? Un factor grave para prevenir. Y obviamente la vacuna antiinfluenza, que bueno, nos va a cubrir solamente de la influenza, ¿no? El virus esencial respiratorio no lo cubre, que es el principal agente de las bronquiolitis. Y acá pusimos, como esto está más enfocado al ambulatorio, cuando un paciente que nosotros tenemos en el consultorio tendría criterios de internación. Entonces ahí nos basamos en el score de tal. Acá puse el score de tal, después está el modificado, que ya ahí por una columnita más que pone la saturación de oxígeno. Pero bueno, ponele que estamos en una salita y no tenemos un saturómetro. Entonces solamente con la frecuencia respiratoria, cardíaca,
ver al paciente, ya podemos hacer un diagnóstico de si necesita o no internarse. ¿Sí? El score total ya lo conocemos todos, no lo voy a leer, pero sí saber que sí, leve va a ser de 0 a 4, nosotros hacemos un puntaje, de 0 a 4 va a ser leve, de 5 a 8 es moderada, y de 9 a 12 va a ser grave. ¿Cuándo requiere internación? Cuando tenga un puntaje de tal mayor o igual a 6, cuando la saturación de oxígeno sea menor a 92, cuando tenga dificultad para alimentarse y para dormir también, cuando tenga factores de riesgo para bronquiolitis grave, ¿sí? Sea prematuro, desnutrido, todo lo que veníamos hablando, si tiene, qué tipo de factor socioeconómico tiene, si capaz vive, como es toda nuestra comunidad, que la verdad que no tiene una casa con acorde, con agua potable, ni con buena calefacción, entonces ese paciente tendría criterios de internación, y si también la familia no tiene posibilidad de poder trasladarse al hospital, también sería un criterio de internación. Y después enfocarnos en el tratamiento farmacológico, pero del episodio agudo. O sea, yo qué voy a hacer con un nene que llega al consultorio y presenta sibilancias, ¿no? Entonces, lo primero siempre, lo que se prefiere es la vía inhalada, que es mejor, pero sí hay que tratarlo precozmente para evitar la gravedad y mejorar los síntomas. La vía oral se reserva para los corticoides sistémicos y es lo que es de elección para ellos en el episodio agudo si son necesarios, ¿no? Los dispositivos inhaladores, ahora después vamos a ver cuáles son, siempre el que se prefiere es de la dosis medida y con una cámara espaciadora, con o sin mascarilla, si es más grande puede usar la boquilla con la técnica adecuada, pero sí se prefiere que siempre tenga una cámara espaciadora. A partir... y después, obviamente, una vez que pasado el episodio agudo, hay que explicarle bien a los padres cómo va a ser el tratamiento y cómo lo voy a controlar. Ese va a ser un paciente que lo voy a controlar en las primeras 24 o 48 horas para ver si tengo que ajustar el tratamiento para arriba o para abajo, para ver si en realidad está haciendo efecto y ver cómo está adherido y si el padre entendió bien cómo tiene que ser ese tratamiento, ¿no? Y en el episodio agudo, antes de aumentar la dosis o del fármaco que le vamos a administrar, ya sea la dosis inhalada o los corticoides, tengo que rechequear la adherencia al tratamiento, la técnica inhalatoria y que las medidas haya tomado las medidas de prevención adecuadas. Bueno, estos más técnicos son los factores que influyen en el depósito del fármaco a nivel bronquial, cuando nosotros indicamos un fármaco inhalado, que eso va a tener en cuenta el tamaño de la partícula. Si son partículas muy, muy chiquititas, menores a 1 nanómetro, el paciente las va a expulsar con la aspiración. Si son muy grandes, se van a quedar en las fauces, en la orofaringe. Entonces tiene que tener un tamaño de 1 a 5 nanómetros para que puedan llegar hasta el alvéolo y las partes pequeñas de la vía respiratoria. Después el calibre y la anatomía de la vía aérea, en lactantes obviamente, como son respiradores nasales, casi todo el porcentaje del fármaco se va a quedar en la vía aérea superior y va a disminuir en la vía aérea pequeña del pulmón, que es donde yo quiero que llegue. Después, la velocidad de emisión, cuanto mayor es la velocidad de salida de las partículas, mayor es el impacto en la vía aérea superior. O sea, si el fármaco desde el inhalador sale muy rápido, se va a impactar toda la medicación en la vía aérea superior, en la orofaringe. Después, según el volumen de aire inhalado, que eso habla de que el paciente, si está llorando, no va a poder inhalar bien, no va a ser un buen volumen inspiratorio para poder llevar las partículas hasta la vía aérea más chiquitita, hasta el alvéolo, ¿sí? Entonces dice que es preferible que esté tranquilo a que esté llorando. La velocidad de inspiración, eso habla del flujo inspiratorio que va a hacer el paciente con la inspiración, que lo ideal es que sea entre 30 y 60 litros. No habla de un flujo de oxígeno, habla de un flujo inspiratorio del paciente. Que obviamente eso va a ser más grande cuanto más grande sea el paciente. Y que siempre es mejor hacer una apnea post-inhalación, que obviamente eso lo van a hacer los más grandes. Una vez que hacen la inhalación, que hagan una apnea de 10 segundos, eso va a favorecer que la partícula del fármaco llegue bien al alvéolo. Y obviamente repasar siempre la técnica de la inhalación, según ya sea con mascarilla o boquilla.
Los sistemas de inhalador, tenemos los inhaladores de cartucho presurizado, que son los que más conocemos y los que todos tenemos acá en el hospital. Los de polvo seco son los que no vemos y son los que usan los nenes más grandes, porque son esos que te digo que tienen que hacer un flujo inspiratorio, una inspiración forzada, más importante que los chiquitos, la verdad que no podemos hacer. No le podemos pedir que hagan eso porque los lactantes no lo hacen. Y los nebulizadores que generan los aerosoles de partículas líquidas en un gas. Ahí seguimos. Bueno, el cartucho presurizado, obviamente no está recomendado que se use así, como está en la foto, y que la boca esté en la parte de la salida, sino que siempre se use con una aerocámara, ya sea con válvula o sin válvula. A veces puede haber dificultad en la clínica para coordinar la pulsación con la inspiración, que es lo que tiene que hacer, por eso no se usa así solito. Lo que hace eso, larga el aerosol, larga el frío con el fármaco, a veces puede generar tos, broncoespasmo, y cortan la inspiración, porque como genera frío, cuando eso impacta en la orofaringe, cortan la inspiración. Entonces tampoco está recomendado. La dosis liberada cambia si no se agita bien, porque el fármaco es sólido, y queda en la base del aerosol, y si no se agita bien, nunca se mezcla, y cuando pulses no va a salir el fármaco, porque no está mezclado bien. Bueno, y después los dispositivos de inhalación, ya los conocemos. Arriba está el con aerocámara con mascarilla, boquilla, el que se usa a partir de los 3 a 4 años, siempre que puedan realizar la técnica correcta. Y abajo solamente el espaciador. Lo que venimos hablando, puede ser con válvula o sin válvula. Si tiene válvula, pueden ser unidireccional o tener 2 válvulas, y eso va a generar 2 direcciones. Eso si tiene válvula, lo que va a hacer es que cada vez que el nene inspire, va a abrir la válvula y va a inhalar el fármaco. Si no, el fármaco va a quedar suspendido en la aerocámara. En cambio, el espaciador, al no tener válvula, las partículas más grandes quedan pegadas en la pared del espaciador, y digamos se pierde la dosis, porque no tiene válvula inspiratoria, entonces sale y queda ahí. Pero igual, siempre, antes que nada, se prefiere, aunque sea, una cámara espaciadora, con o sin mascarilla, pero nunca directamente en la boca. Ventajas e inconvenientes, obviamente no precisa, cuando usás con aerocámara, no precisa coordinar la pulsación con la inhalación. Al enlentecer el flujo, cuando tiene la válvula, que vos enlenteceste el flujo y el fármaco queda suspendido ahí adentro de la aerocámara, eso disminuye el tamaño y aumenta que con cada inspiración vos puedas inhalar cada vez más fármaco. Y dice que aumenta un 20% más. Disminuye el depósito en la orofaringe, el uso del espaciador, por ende vos vas a inspirar más. Disminuye los efectos secundarios, porque cuando el fármaco impacta en la orofaringe pueden haber absorciones a nivel sistémico, y bueno, que existen variedad de los materiales a distintos volúmenes con válvula o sin válvula. Y inconveniente sería el tamaño y el manejo de eso, porque un paciente por ahí que tenga que andar transportando la cámara, la mascarilla, la boquilla, que todo se desarma y se limpia. A veces hay marcas que no son compatibles entre la aerocámara y el dispositivo, a veces hay que hacer una limpieza periódica, y con eso del efecto nada. Y siempre, en todas las edades, se recomienda usar dosis medida, con cámara frente a los nebulizadores. ¿Por qué? Porque siempre es mucho más cómodo, es más efectivo, es mejor en la urgencia y tiene mayor depósito pulmonar y menos costo. Y siempre esto es re importante, que el tratamiento inhalado indicado sin educación, obviamente nunca va a funcionar. Las recomendaciones serían, si es posible, siempre usar el mismo dispositivo, usar un solo dispositivo, al paciente darle uno solo, porque si no siempre por ahí se mezclan, hacen mal. Siempre usar un solo dispositivo y que sea adecuado para su edad. En niños, siempre usar el inhalador con dosis medida, y siempre con cámara. No hacer descargas múltiples de pulsaciones simultáneas. Hay que inhalar inmediatamente después de la pulsación, porque retrasar la inhalación reduce la cantidad de fármaco disponible.
Los niños mayores suelen preferir el inhalador de polvo seco porque son más fáciles de transportar, es solamente el tubito ese que se colocan en la boca y nada más, no llevan la cámara, la mascarilla y todo eso. Y si el niño está llorando o agitado, el depósito pulmonar es 2/3 inferior a lo que se realiza si el paciente está tranquilo. El uso del nebulizador es solamente casos muy concretos y debe revisarse siempre el dispositivo y que se encuentre en buen estado, porque a veces siempre nos ha pasado encontrar un nene que usa siempre y para ahí lo trae y no tiene la válvula, tiene roto o está en mal estado el plástico, eso hay que tirarlo y a darle uno nuevo. Y después buscamos también, yo busqué qué diferencia había entre usar espaciador o usar aerocámara con válvula unia o bidireccional. No hay ningún estudio que diga que una es mejor que otra. Nada, no encontré nada de eso, de por qué una sí, por qué la otra no. Siempre, pero lo que sí, siempre usar ya sea espaciador o aerocámara, cualquier cosa, pero nunca solo a la boca. Bueno, y acá para repasar la técnica, que ya conocemos todos, hay que destapar el inhalador, agitarlo, conectarlo a la cámara, mantener la mascarilla apretada y pulsar solo una vez el inhalador, mantener la cámara, contar hasta 10, despacio, siempre hay que mirar la válvula, dice después lo retirás, lo lavás y hay que lavarlo la boca del paciente y la zona de contacto con la mascarilla. Y esta es la técnica de los nenes más grandes, que estos son del espaciador, ensambla las piezas, destapa y agita, acopla, expulsa un poco de aire, hace una expiración forzada, se coloca la bojilla, pulsa una vez y hace una inspiración profunda. Aguanta la respiración, hace la apnea de 10 segundos y luego ya está, se enjuaga la boca y ya está. ¿Y qué no está indicado en la crisis? Obviamente no están indicados los corticoides inhalados, tampoco se recomienda duplicar la dosis de los corticoides inhalados en la crisis. No se usan los mucolíticos, antihistamínicos, antitusígenos, ni la fisioterapia torácica, porque pueden empeorar la tos y empeorar la obstrucción al flujo aéreo. Y obviamente no se utiliza rutina antibióticos porque la mayoría de las crisis están desencadenadas por infecciones virales y no bacterianas. Si nosotros estamos sospechando de infección bacteriana, claramente hay que medicarlo. Yes. Ahí Ale hizo una pregunta, que Neumo les habían dicho que debe tener más de 4 kilos para vencer la resistencia de la aerocámara con válvula. Sí, eso, o sea, es cierto, si tiene menos, lo que nosotros sabemos en el hospital, que si tienen menos de 5 kilos, usamos espaciadores, Sí, porque decimos que las válvulas, o sea, no tiene la fuerza para abrir las válvulas, pero leyendo un poco lo que fuimos encontrando, no sé, acá, o sea, las válvulas del hospital o las válvulas que se comercializan en Argentina, pero en realidad se hacen distintas aerocámaras, en realidad espaciadores, con distinta resistencia de las válvulas. Entonces, a eso va que capaz un chico más chiquito con una resistencia de válvula menor puede usar ese dispositivo para tener el tratamiento. No sé exactamente qué resistencia tiene la válvula de los que usamos en el hospital y comparativamente con otros dispositivos. Así que por eso en los chiquititos usamos los espaciadores sin válvula y más de 4 o 5 kilos usamos con válvula, como regla general, digamos. Pero bueno, eso quedó como hay como para verlo, en realidad. No sé si es lo que decías o si quieren agregar algo más. Lo mismo que ponerle, o sea, con válvula y sin válvula, lo importante es, o sea, lo que nos sirve es el flujo unidireccional. El chico respira, abre la válvula, mete la medicación, exhala y no se vuelve digamos, a meter el aire y a mezclar todo. Por eso el flujo unidireccional con válvula es mucho mejor que sin. Pero bueno, tampoco hay estudios que comparen y que digan qué beneficio hay de unos sobre otros. No sé si respondo o quieren agregar algo más. Bueno, continuamos. ¿O hay alguna otra pregunta más? Importante lo que decía Jimmy, recalcar esto, que siempre haya algún espaciador, o sea, con válvula o sin válvula, entre el dispositivo y la boca del paciente. Después, bueno, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento controlador.
Acerca de esto no hay un consenso, digamos, que nos hable específicamente de cuándo comenzar el tratamiento controlador. Hay diferentes opiniones y diferentes cuestiones, pero en la práctica lo que se recomienda es introducirlo si el patrón de los síntomas sugiere un diagnóstico de asma y no hay un buen control de los síntomas, y también tener en cuenta la persistencia, la recurrencia y la gravedad de esos episodios. Entonces, a nivel general se recomienda iniciar el tratamiento controlador cuando los episodios de sibilancia son frecuentes, 3 o más en la misma estación, por ejemplo, o si no tienen esa frecuencia, pero son más graves y desencadenados por virus. Y otros autores recomiendan que a partir de 2 episodios recurrentes, de síntomas persistentes, que se consideran más de 8 días al mes, o cuando hay crisis moderadas o graves, también deberían iniciar un tratamiento controlador. Sí, no hay una... acá preguntan si es a cualquier edad o no. Respecto del inicio del tratamiento controlador, lo que decía la bibliografía es que en este caso para iniciar el tratamiento no vamos a tener tanto en cuenta el fenotipo del paciente, sino más bien los episodios y las recurrencias de las crisis, digamos. En cuanto al tratamiento, se va a pautar siempre de forma individualizada y vamos a ver después que se hace de manera escalonada. Nada, es importante identificar la respuesta en cada paciente, decidir si continuar con el tratamiento, suspenderlo o considerar diagnósticos alternativos en el caso de que no haya respuesta, como ya habíamos dicho. En la mayoría de los pacientes, la dosis inicial suele ser de 200 microgramos al día de budesonide o el equivalente de fluticasona dividido en mañana y noche, aunque la dosis igual va a depender de la gravedad inicial, como decíamos, individualizar la indicación. Se recomienda mantener la misma pauta por lo menos durante 2 a 3 meses hasta considerar descender un escalón o evaluar la necesidad de mantener el tratamiento. Si durante ese tiempo se mantiene un buen control, se recomienda una reducción gradual del fármaco, del 25 al 50% de la dosis, habitualmente cada 3 meses, para mantener la dosis más baja posible de corticoide inhalado. Y también se ha considerado la opción de un descenso más rápido en los niños que tienen síntomas estacionales. Ahí está el esquema. Acá así sería el tratamiento controlador escalonado. En el primer escalón, como siempre vemos, los síntomas que son intermitentes y ocasionales se podrían directamente tratar con los betagonistas de acción corta en el episodio. Si ya decidimos introducir el tratamiento controlador, hacerlo, como decíamos, con corticoides inhalados, budesonide en dosis de 200 o menos según la gravedad del asma, de la crisis, o la dosis equivalente de fluticasona. Y si no se pueden usar los corticoides, ahí podemos considerar los antagonistas de los receptores leucotrienos como el montelukast. En el escalón 3, si vemos que el paciente con esta medida no logra un control de los síntomas, se puede incrementar la dosis o añadir otro fármaco. En primera opción, lo que se recomienda es doblar la dosis de corticoide. Y si eso no funciona, ahí sí añadir el montelukast. Y si ante estas medidas tomadas el control sigue siendo malo, se puede ya, se indica derivar al especialista. Siempre antes igual de plantear pasar el escalón superior de tratamiento, como bien decíamos, hay que confirmar que haya una buena adherencia al tratamiento prescripto, revisar la técnica de que sea correcta, preguntar sobre los factores ambientales y de riesgo como tabaco o alérgenos, y valorar los síntomas si son debidos a asma o a un diagnóstico alternativo. Se recomienda siempre comenzar con dosis bajas de corticoides inhalados, budesonide o fluticasona. Si no existe control de los síntomas a dosis bajas, la siguiente opción, como decíamos, es incrementar la dosis antes de asociar el montelukast, que es menos eficaz, y evaluar la respuesta en 4 a 8 semanas. Si no hay respuesta adecuada y ese mal control persiste, asociamos ahí sí el montelukast, como ya les dije. Se ha demostrado que los corticoides inhalados diarios son la estrategia más eficaz en los preescolares con síntomas de asma y episodios de sibilancias recurrentes.
Eso es importante también. Los antagonistas de los leucotrienos son menos eficaces que los corticoides inhalados y deberían utilizarse como segunda opción. Comparados con placebo, de todas maneras, reducen de forma modesta los síntomas y la necesidad de corticoides orales. Esto surge a raíz de algunos estudios. Este es uno que encontramos que es bastante grande, es el estudio INFANT, que es en donde se analizaron datos de 230 pacientes. Lo interesante es que tomaban edades bastante tempranas, de 12 a 59 meses, que pasaron por los 3 tratamientos, pasaron por 3 tratamientos que se estudiaron de manera secuencial durante 48 semanas. Algunos le dieron corticoides inhalados diarios, a otros corticoides inhalados intermitentes o a demanda, y el montelukast continuo. De este estudio se derivan los siguientes resultados: que la probabilidad más alta de mejor respuesta fue para los corticoides inhalados diarios, que el ajuste por estación del año no afectó a los resultados, que la sensibilización a los aeroalérgenos, pero no a la historia de exacerbaciones o el sexo, se asociaron con una respuesta diferencial mejor con el empleo de los corticoides inhalados diarios. Y también lo que vieron es que el recuento de eosinófilos en sangre de 300 o más se asociaron con una mayor probabilidad de mejor respuesta a los corticoides, y que la capacidad predictiva mejoró significativamente si se incluye tanto el recuento como la sensibilización a los aeroalérgenos. Así que esos son 2 datos importantes a tener en cuenta cuando indicamos la pauta de inicio del corticoide inhalado. Estos pacientes tienen una buena respuesta. Los niveles séricos también de esta proteína catiónica eosinofílica, si son mayores a 10, y la sensibilización puntualmente a perro y gato, también predijeron una mejor respuesta a los corticoides inhalados, mientras que el índice predictivo de asma modificado, los niveles de IgE sérica y las concentraciones urinarias del leucotrieno E4 no predijeron un patrón de respuesta diferencial en estos pacientes. Por lo tanto, el tratamiento también de corticoides inhalados se asoció con más días sin síntomas, menos dosis de salbutamol de rescate y menos exacerbaciones. Por todo esto es que se recomienda como pauta inicial el corticoide inhalado a dosis diaria. En niños pequeños, igual con asma, que requieren tratamiento en el escalón 2, es útil tener en cuenta que si hay una sensibilización a alergenos y el recuento de eosinófilos en sangre está elevado, porque ayudan en la selección del tratamiento e identificación a niños con alta probabilidad de exacerbación, que es lo que decíamos. El tratamiento con un corticoide inhalado diario es más efectivo que darlo de forma intermitente o a demanda, o la administración del montelukast. Este también habla de lo mismo. Y otra cosa que también nos preguntamos cuando hacíamos la clase es sobre la utilización de la citromicina en los episodios de sibilancias en los niños pequeños, y qué evidencia había. Encontramos algunos estudios, todos alrededor entre el 2015, 2016, 2017, y en resumen, estos estudios de lo que hablan es que entre los niños pequeños que tienen antecedentes de enfermedad del tracto respiratorio grave, recurrente, si usamos tempranamente la citromicina durante ese episodio, aparentemente tienen, en comparación con placebo, una reducción de la probabilidad de que esa gravedad aumente. De todas maneras, todos concluyen que se necesita más información sobre el desarrollo de resistencia de los patógenos ante este antibiótico y cómo impactaría en la microflora de la vía respiratoria. Otra cosa que se vio es que los niños con sibilancias recurrentes severas en el contexto de la crisis, algunos médicos podrían considerar un ensayo terapéutico con acitro tempranamente en el curso de la crisis aguda, y que si es efectivo se podría llegar a considerar repetir dicha terapia con enfermedades posteriores. Y otra cosa que también se vio no solo es que la citromicina reduce la gravedad de las crisis, sino que también afecta la duración de los episodios de síntomas, que sugiere que podría tener un papel en el tratamiento agudo también de las exacerbaciones para disminuir la duración de la crisis. De todas maneras, todos dicen lo mismo, que no hay una evidencia clara ni suficiente para que esta recomendación sea fuerte. Todavía se necesitan más estudios para desenmascarar qué sucede con la citro y el aspecto inflamatorio de la enfermedad versus los antimicrobianos en esta relación.
Pero bueno, es interesante tenerlo en cuenta. De todas maneras, no se recomienda aumentar la dosis diaria pautada de corticoides inhalados durante las infecciones respiratorias altas. Sin embargo, no se han estudiado en preescolares. El uso intermitente de fármacos controladores, como los corticoides del Montelukast, al inicio de los síntomas, a la dosis habituales, tampoco este tratamiento ha demostrado de forma convincente que reduzca la gravedad del número de crisis, que es lo que decíamos, es mejor el corticoide inhalado diario, no intermitente. Asociar broncodilatadores de acción larga, tampoco existen datos sobre la eficacia y la seguridad del tratamiento combinado en el grupo de pacientes, y las guías la verdad no lo recomiendan. Tampoco se recomienda aumentar los corticoides inhalados durante las exacerbaciones, ya que los niños con asma persistente leve o moderada tratados con corticoides inhalados diarios, quintuplicar la dosis en los primeros signos de pérdida del control del asma no redujeron la tasa de exacerbaciones graves de asma ni mejoraron otros resultados, y podrían estar asociados en realidad a un crecimiento lineal disminuido, que es también lo otro que tenemos que tener en cuenta con el tratamiento con corticoides a largo plazo. ¿Cuándo deberíamos remitir al especialista? Siempre que existan dudas diagnósticas, cuando se sospeche una comorbilidad, cuando las crisis son frecuentes, con poco control de los síntomas a pesar del tratamiento con los corticoides diarios a dosis media, y si hay antecedentes de algún episodio que haya requerido ingreso a terapia. Bueno, y nada más. Gracias. Ahí está la bibliografía que utilizamos. ¿Ven acá, vení? Dale, acá Nika nos quiere contar algo que habló cuando rotó por neumo. Distanciamiento. No, que cuando roté por neumo, hablando con Rentería sobre esto, de cómo puede afectar el crecimiento, leímos un estudio, que no me acuerdo el nombre porque lo leímos en ese momento con él, que podía enlentecer la velocidad de crecimiento, no especificaba cuánto, digamos, y cuántos centímetros por año, pero la talla final alcanzada sería igual. Entonces, por ahí está bueno como dato, cuando tenés un chico que no crece, o sea, tampoco un percentilo o un 5, menos 5 desvío estándar en el Z, pero por ahí un poco enlentecido asociado a esto, seguirlo en el tiempo y ver si, pero bueno, no afectaría la talla final. Gracias, Nika. Buen dato. Yo, eso si quieren, ¿se escucha lo que digo? Hola, soy Sole. Sobre eso, de todo lo que estuvimos buscando para esta clase, encontré solo un artículo que mencionaba y refieren, digamos, si se quiere, una disminución del crecimiento entre 0,5 a 1 centímetro en el primer año de tratamiento con corticoides inhalados, digamos, diarios, pero que, como dijo Nika, que no impactaría en la talla final del paciente. Y la verdad que tiene mucho mayor impacto en un paciente sibilante recurrente la cantidad de internaciones que puede tener versus, digamos, la clínica respecto de 1 centímetro menos en un año por un tratamiento de corticoides. Este argumento, digamos, va de la mano de lo que uno tiene que transmitir a los padres en un tratamiento prolongado con corticoides inhalados, dejándolos tranquilos, porque la primera pregunta de los padres suele ser, ¿pero cómo? ¿Corticoides todos los días? Y este miedo al corticoide, digamos, ese es un argumento en todo caso un poco más sólido para defender el tratamiento controlador. No sé si estuvo muy linda la clase, chicas, a lo mejor un poco redondeando, tener en cuenta que estos pacientes sí son pacientes que va a poder tratar un pediatra, que por eso es importante este tema para nosotros, porque está lleno de este tipo de chicos, y lo que nosotros tenemos que primero, como las chicas mencionaron, hacer un buen análisis de nuestro paciente, diferenciarlo en primer lugar, si estamos hablando de un sibilante recurrente típico, qué fenotipo va a tener, qué perfil va a tener, o si estamos pensando en un sibilante recurrente atípico, y en ese caso vamos a tener que tomar otras medidas para hacer un buen diagnóstico. Y luego de eso, tener en cuenta, digamos, cómo se va a comportar nuestro paciente. En estos pacientes es clave el seguimiento a largo plazo. Es clave citarlo muchas veces, verlo muchas veces, saber cómo se comporta. Una vez que uno instaura un tratamiento,
ir citándolo mensualmente, digamos, uno tiene que ver si ese tratamiento que uno instaura responde, no responde, mejora, no mejora, avisarle a los padres que cuando uno instaura un tratamiento controlador, uno no está esperando que el chico deje de tener crisis, no va a dejar de hacer cuadros broncoobstructivos si se quiere, no va a dejar de tener episodios de sibilancias, lo que uno sí intenta hacer es que se espacien, que sean menos graves, que uno pueda ir controlando las crisis de otra manera. Y luego de eso tener en claro bien que una cosa va a ser el tratamiento de la crisis en agudo, donde vamos a usar broncodilatadores y donde sí tienen indicación los corticoides orales si se quiere, y otra cosa va a ser el tratamiento, digamos, preventivo, que es el que nosotros decimos, o controlador, o de mantenimiento de los síntomas, para que ese chico no tenga tantas crisis a repetición ni sea tan recurrente, y que en ese caso, esto sí tiene que quedar bien en claro, los corticoides inhalados están a la cabeza y en la primera línea. La mayoría de los artículos hablan de budesonide o de fluticasona, se podría llegar a iniciar una dosis baja, que es 200 microgramos, la mayoría usan entre 200 y 400, estoy hablando de budesonide, la dosis de la fluti creo que es 125, 250, y en una segunda línea estaría el Montelukast. Todo lo que las chicas hablaron de los distintos fenotipos, lo que tratan de relacionar es, digamos, aquel chico que respondería mejor a un tratamiento versus otro. La verdad es que en los estudios no son muy concluyentes, como contaron las chicas, todos sí coinciden en que todos los sibilantes recurrentes se benefician con el uso de un tratamiento controlador, y que por eso es importante el seguimiento, porque uno va a implementar la primera línea, la segunda línea, lo que vaya considerando, y tenemos que, al cabo de 2 o 3 meses, analizar si este chico respondió de la manera esperada. Y lo que las chicas hablaban era que no está recomendado digamos, el aumento de la dosis de corticoide en la crisis aguda, pero en el control uno arrancaría con una dosis baja. Si el chico no responde, la segunda estrategia sería aumentar la dosis de corticoide, una tercera estrategia sería agregar el Montelukast, si consideramos que el paciente se puede beneficiar de esto, y en la mayoría, digamos que en un cuarto escalón, ya sería la derivación al neumonólogo, pero tengan en cuenta que inicialmente, como pediatras, deberíamos estar capacitados para manejar a estos chicos. Creo que nada más. Estuvo muy linda la clase, pero quería redondear un poco el tema de algunas cosas porque este tema es súper amplio y se mezcla bastante entre asma y bronquiolitis, y uno empieza, digamos, a decir, bueno, a cuál sí, a cuál no. Pero un poco la idea era darle un cierre, que estuvo muy, muy linda y la felicito. Bueno, gracias. Algo que me gustaría agregar como tópico para próximas o futuras actualizaciones, además de esto que encontramos sobre la citromicina, también sobre que hay cierta controversia sobre el uso de los corticoides orales en los episodios agudos. No está tampoco definido del todo el cese de la recomendación de utilizarlos. Nadie se anima a decir no le pongas el corticoide, pero hay cierta controversia que se genera sobre todo alrededor de los pacientes con crisis de leves, digamos, que pueden ser manejadas de manera ambulatoria. En esos pacientes, en algunos estudios, hablan de que no sería necesario administrarle los corticoides orales. Pero bueno, nada, lo tiro como un tópico para aquellos que quizás les gusta el tema, como para quizás en este bloque, si alguno me gustaría. Nada, no encontramos mucho más que eso, pero bueno, también está interesante porque también vemos que hay muchos pacientes que cursan con crisis agudas, a todos la MEPRE, pero en realidad está ahí como con cierta duda. Pero bueno, nada, eso, dejo como un tópico para futuras actualizaciones. Bueno, gracias a todos y esperemos que les sirva y les haya gustado. Si no hay más preguntas. ¡Ah, qué bueno! Perdón, esto es... No sé dónde me lo he privado. Bueno, si todavía me están escuchando, chicos, tenemos dificultades técnicas con el mouse. Bueno, adiós a todos los que todavía están escuchando. Chau, gracias.